Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hacer una regresión lineal en Excel a partir de unos datos experimentales. Para ello procedemos a copiar aquellos datos experimentales en Excel teniendo en cuenta quién va a ser el eje X y el eje Y. Para este ejemplo, el eje X va a ser la concentración en unidades parte por millón. Alineamos las celdas de acuerdo al tamaño de la palabra. Y luego las unidades del eje Y van a ser medidas en términos de absorbancia, que es una unidad de medida en la química analítica. Para el caso, empezamos a copiar en cada una de las celdas los valores de concentración y de absorbancia. Podemos copiarlos uno a uno manualmente o podemos copiarlos directamente desde Word y pegarlos en Excel, como mostraremos más adelante. Los datos en Excel son sensibles a los puntos y a las comas, por lo que se recomienda que con decimales se utilicen comas, a modo de que no haya errores en el cálculo. Podemos, como le decía anteriormente, pegar directamente desde Word y sustituir aquellos puntos por comas para que Excel lo interprete como un número decimal. También, asimismo, podemos arreglar un poco los datos centrándolos en cada una de sus celdas, cambiando el tipo de fuente y, por supuesto, la precisión de los dígitos. Podemos ampliar o reducir la precisión de las cifras significativas utilizando el comando de número en Excel. De igual manera, hacemos los ajustes correspondientes a tipo de fuente, tipo de letra. Le podemos colocar negrita, cursiva. El eje X concentración, el eje Y absorbancia. Vamos a insertar un tipo de gráfico, pero antes guardamos nuestro documento de Excel para tener los datos sanos y salvos en la ubicación que prefieran. Insertamos en una celda vacía lo que será el nuevo gráfico. Nos vamos al menú insertar y elegimos en los gráficos aquel que tenga la opción de la dispersión. Vamos a proceder a decirle a Excel cuáles son los datos con los que el gráfico va a trabajar. Seleccionamos todos los datos. Excel también interprete junto con los del eje Y cuál va a ser la coordenada X, la coordenada Y va a organizarlos de modo tal que queden en forma de una línea recta. Allí tenemos entonces lo que sería el gráfico. Este tipo de gráficos en Excel los podemos personalizar a nuestro antojo. Podemos hacer cambio en los colores, cambio en los estilos, por si no nos gusta el estilo predeterminado que encontramos a la primera, así hasta que encontremos un estilo que satisfaga nuestra necesidad del gráfico. Una vez ya se haya escogido un estilo definido del gráfico, procedemos a terminar de hacer los cambios que se consideren necesarios en cuanto al estilo, en cuanto a la forma, de modo tal que encontremos un estilo que me incluya tanto el título general como el título del eje X y el título para los datos del eje Y. Y entonces procedemos a personalizar dando doble clic sobre el texto de cada etiqueta para colocarle el nombre que le corresponde. En este caso, en el eje X va la concentración y en el eje Y cambiamos ese título predeterminado por el de absorbancia. Y luego le colocamos al gráfico el nombre que le corresponde. En este caso se llama curva de calibración regular para el ácido ascórbico patrón. Una vez tengamos los títulos correctamente, podemos cambiar el tipo de fuente y cambiar los tamaños
para que el gráfico sea mucho más legible. En este caso, centramos los elementos que de pronto hayan quedado desalineados y procedemos igualmente a ajustar todo lo que son tamaños. Se prefiere que el gráfico tenga un mismo tipo de fuente, tanto para los datos como para los ejes y como para los títulos. Vamos a proceder a realizar lo que son los correspondientes cálculos. Vamos a definir cuáles son la pendiente y el intercepto en Excel. En dos celdas que estén vacías escribimos las palabras pendiente e intercepto. Vamos a buscar en el cuadro la función pendiente, que es la que nos va a calcular precisamente este parámetro. Luego que la encontramos, seleccionamos dicha función y Excel nos preguntará por los valores de X, los cuales debemos seleccionar completamente, y por los valores del eje Y o el rango de valores, el cual procedemos a seleccionar. Luego de que le digamos Excel, él nos hace el cálculo y le damos clic en aceptar y aparece ya el valor calculado. Repetimos lo mismo para el intercepto, pero esta vez vamos a buscar una función que se llame intersección.eje. Cuando encontremos la función intersección.eje, damos clic en aceptar, elegimos, al igual que lo hicimos con pendiente, los valores del eje Y. Luego elegimos los valores del eje X y damos clic en aceptar. Ahí ya encontramos pendiente e intercepto. Tenemos que agregarle a nuestro gráfico lo que es la línea de tendencia. Damos clic en el botón de más a la derecha del gráfico, encontramos una opción llamada elementos del gráfico y allí podemos seleccionar los elementos que queremos que tenga, desde los ejes, pasando por las barras de error, y seleccionamos la línea de tendencia. Luego escogemos que la línea de tendencia sea lineal. Exploramos en donde dice más opciones para poder ver todos los tipos de tendencias que puede tener una gráfica durante su ajuste. Elegiremos entonces el tipo lineal. A algunas personas les gusta tener la ecuación sobre el gráfico. Sin embargo, yo no recomiendo que tengamos ni la ecuación en el gráfico ni el coeficiente de correlación, porque pues lo ideal es calcularlos. Vamos a otra celda vacía y escribimos la palabra coeficiente de correlación. Entonces Excel también calcula el coeficiente de correlación, que me dice qué tan coherentes son los valores de X con los de Y. Buscamos en la barra de funciones el coeficiente de correlación, se llama coef de correl, damos clic en aceptar, seleccionamos primero los datos de Y, como lo hicimos en las ocasiones anteriores, y luego los datos de X, y damos clic en aceptar para mirar el valor calculado. Ahora vamos a calcular el coeficiente R cuadrado, que también es otra función que me analiza la correlación. Se llama coeficiente R2. Le damos clic en aceptar una vez la encontremos, seleccionamos valores de Y y los valores de X y le damos clic en aceptar y encontramos el valor de coeficiente R2. Guardamos nuestro documento y ya tendremos la regresión lineal realizada para nuestro gráfico. A partir de los datos
obtenidos experimentalmente durante una sesión de laboratorio. Muy bien, vamos a encontrar entonces el valor de la concentración desconocida, teniendo como conocido el valor de la absorbancia en nuestra gráfica de ejemplo. Para ello necesitamos entonces escribir la ecuación correspondiente a nuestra línea recta. La ecuación en el formato de y igual a mx más b. Esto pues para tener la ecuación completa. Ahora, para hallar el valor desconocido por interpolación, despejamos la variable x de la ecuación lineal. Al despejar, ya me queda la ecuación en términos de la variable x y ya puedo hallar el término desconocido. Sin embargo, Excel no lo va a hacer automáticamente por nosotros. Tenemos que decirle a Excel cómo encontrar ese valor de x. Para ello, el Excel tiene una opción muy interesante que es borramos el dato desconocido, nos vamos a la barra de fórmulas, insertamos el igual y un paréntesis, importante hacerlo de esta manera, y empezamos a colocar los datos tal como aparecen en la ecuación. Señalo la celda que corresponde al valor de y ahora encontramos que el intercepto según el despeje se suma o se resta. En este caso vamos a proceder a sumar el intercepto para este ejemplo. Puede que en otro ejemplo toque restar por cuestiones de los despejes. Entonces pues aquí directamente en lugar de señalar la celda colocamos el valor numérico del intercepto para pues que sea más sencillo. Cerramos paréntesis, colocamos el símbolo de slash para que haga la división y escojo la celda que tiene el valor de la pendiente. Si hay algún error, Excel me corrige automáticamente. Hay que recordar que es bueno colocar siempre los paréntesis en la apertura y la cerradura. Con las teclas de número podemos aumentar o quitarle cifras de acuerdo a la necesidad.